Al ingeniero Germán Cáceres del Instituto Peruano de Energía Nuclear, quien nos expondrá historia y principales mitos del reactor nuclear peruano. Ingeniero, tiene la palabra. Ok, buenos días con todos. Disculpen la demora, tuve problemas técnicos acá en el trabajo, pero bueno, vamos a comenzar con la exposición. Bueno, primero agradecerles la oportunidad que me están brindando de poder participar en este evento. A nombre del IPEN y a nombre mío, doy gracias por la confianza depositada y vamos a proceder entonces con la exposición, ¿ya? Sí, lo que sucedió fue que, bueno, hubo una descoordinación de mi parte por el tema del cambio horario. Yo, en vez de restar, sumé y pensé que era de acá 2 horas. Entonces, mil disculpas por el lapsus cometido por mi persona, ¿ya? Bueno, estoy ahorita compartiendo el sonido y la cámara por mi teléfono porque no me está funcionando en el equipo de la oficina. Ya. Voy a proceder a compartir. Me avisan, por favor, cuando esté compartido. Ya, supongo que ya deben estar viendo la presentación. Sí, ingeniero, se puede ver. Ya, ok. Entonces vamos a dar inicio. Ok, bien. Una vez más les agradezco la oportunidad. Y de verdad es un gusto poder compartir estas experiencias con ustedes. Les felicito por la disposición que tienen de poder entablar vínculos con otras instituciones de otros países, lo cual muestra pues que ustedes están encaminados en un objetivo muy positivo para vuestra institución. Bueno, en esta oportunidad yo les voy a comentar un poco sobre la historia de la energía nuclear aquí en el Perú, cómo se realizó desde los inicios. Vamos a poner el puntero. Bueno, la energía nuclear, como ustedes saben, ¿no?, comenzó a tener un desarrollo importante en la primera mitad del siglo XX y se detectó que podía ser positiva y podía brindar beneficios a la humanidad en el campo de la salud, la energía y la investigación. Bueno, en el caso del Perú no se podía dejar de lado esta opción y el gobierno crea la Junta de Control de Sustancias Radiactivas en febrero de 1954, dándose inicio pues a la era nuclear aquí en el Perú. Las funciones que tenía esta Junta de Control en ese entonces era básicamente la de controlar el uso y manejo de las sustancias radiactivas en el territorio nacional. Bueno, ese mismo año, en el mes de septiembre, se suscribe un convenio de cooperación entre el gobierno peruano y el gobierno de los Estados Unidos, siendo el principal objetivo ¿no?, el apoyo a la minería del uranio aquí en el Perú. Entonces, a los mineros y a los cateadores se les proporciona la información y la tecnología sobre la prospección y la geología del uranio aquí en Perú, ¿no? Y se establece incluso los primeros estudios en una zona que está cerca justo a Bolivia, que se llama Matusani, que es el lugar donde se desarrolló por varios años esta técnica de la minería de uranio. Bueno,
el gobierno detectaba que era importante el desarrollo de la tecnología nuclear aquí en el Perú. Entonces, el 16 de noviembre de 1955, crea la Junta de Control de Energía Atómica. Simplemente cambia lo que antes era sustancias radiactivas por energía nuclear, ¿no? Con eso mejora o le da más alcance a esta organización, de tal forma de que ella podía incursionar en lo que era el campo de la energía atómica netamente, ¿no? Bueno, esta Junta de Control rápidamente se convierte en una entidad, ¿no?, que alcanza un prestigio y demuestra pues que está en la capacidad de poder cumplir la misión que se le recomendó. Y para fortalecer su crecimiento, empieza con una campaña, ¿no?, de capacitación y entrenamiento de personales, ¿no?, aquí en el Perú, de tal forma de que la intención era formar profesionales expertos en las diferentes actividades relacionadas a la energía nuclear. En septiembre, no quiere pasar, ya. En septiembre de 1957, el Perú, a través de la Junta de Control, participa en la preparación del establecimiento del Organismo Internacional de Energía Atómica y suscribe el estatuto de dicho organismo, convirtiéndose pues de esta forma en uno de los 58 países fundadores de la OIEA. Este hecho hace que al Perú le otorguen el privilegio de contar con un asiento semipresencial en la Junta de Gobernadores. Luego, continuando con la experiencia nuclear, entre 1955 y 1963, el Perú experimenta un desarrollo importante en todo lo que es relacionado al uso y aplicación de la energía nuclear en el Perú. Bueno, participó en varios eventos y también organizó varios eventos aquí en el Perú. Y se recuerda mucho aquel evento que participó el científico Robert Oppenheimer, ¿no?, que fue una conferencia realizada en el Perú en el mes de mayo del año 1962. Luego, en 1964, se amplía el uso de la energía nuclear en el Perú y se crea la central de radioisótopos, ¿no? La central de radioisótopos tenía como función, ¿no?, la producción de radioisótopos, los cuales se estaban empleando en medicina y en biología, básicamente en un inicio, ¿no? De esta forma, aquí en el Perú, en ese año, se inicia la medicina nuclear. En 1972, bueno, la Junta de Control de ese entonces decide unificar todos sus organismos en uno solo, ¿no?, porque se encontraban ubicados en diferentes lugares de la capital. Entonces, consigue que se le proporcione un terreno en el distrito de San Borja, entre las avenidas Canadá y Luis Aldana, y ahí construye, ¿no?, lo que, bueno, actualmente es la sede central, donde existen varios edificios destinados a varios propósitos, ¿no? Entonces, ahí es donde se unifica todos los órganos que formaban parte de la Junta de Control, se unifican en un solo local. Bueno, continuando con esta política que se tenía de desarrollo nuclear, en el año 1975, el gobierno de ese entonces ya decide expandir las actividades de la energía nuclear, de tal forma de que ya empiecen a consolidarse
aquí en el Perú el uso y beneficio de la energía nuclear. Bajo esa línea, el 4 de febrero de 1975, se crea el Instituto Peruano de Energía Nuclear, ¿no?, que reemplaza en funciones a la Junta de Control de Energía Atómica. Entonces, ese día, el 4 de febrero del año 1975, nace el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que es el organismo que hasta la fecha viene desarrollando la promoción de la energía nuclear. Bueno, uno de los objetivos del Instituto Peruano de Energía Nuclear era la creación de un centro, ¿no?, de un centro nuclear de investigación. Entonces, el 21 de enero de 1975, el gobierno formula la política nuclear nacional. En esta política nuclear nacional estaba previsto el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos. Y uno de los objetivos de esta política nuclear era la construcción y la puesta en servicio de un centro nuclear de investigación. Bueno, este centro nuclear de investigación, ¿no?, lógicamente que está orientado pues a cumplir varios aspectos técnicos y también iba a requerir una inversión para poder ser realizado. Entonces, los aspectos técnicos fueron sustentados y presentados, así como la estimación de la inversión requerida, y fue aprobado el 10 de julio de 1975. De esa forma se inicia la necesidad de buscar un lugar en el cual se va a realizar el emplazamiento de esta instalación. Y se evalúan 16 alternativas, o sea, 16 lugares. Luego de una evaluación, ¿no?, exhaustiva, se consideran viables solamente dos, que es, uno es las Pampas de Huarangal y el otro son las Tinajas. Entonces, continuando con el desarrollo, ¿no?, se hacen las evaluaciones de los dos emplazamientos que son seleccionados y finalmente se opta por la opción de las Pampas de Huarangal. Las Pampas de Huarangal es un lugar que está ubicado al norte de Lima, ¿no?, más o menos a una distancia de 45 kilómetros desde el centro de la capital, y está ubicado a una altura de 400 metros sobre el nivel del mar, ¿no? O sea, estamos en un cerro prácticamente, ¿no? Bueno, las coordenadas del centro nuclear son las que se indican acá, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo a lo que estaba señalado en el plan nuclear y en lo que estaba especificado en los objetivos a mediano plazo, se decide pues ya realizar la construcción de este centro de investigaciones nucleares que iba a incluir un reactor nuclear. Para eso se convoca a concurso internacional. Se presentan varios proveedores a nivel internacional y la selección que se realiza en ese entonces da como ganador a la Comisión Nacional de Energía Atómica del país de Argentina. El 5 de marzo de 1977 se firma una carta de intención, ¿no?, la cual es firmada por el presidente del IPEN y los representantes de la CONEA. En esta carta de intención, básicamente lo que se buscaba era tres aspectos, ¿no? Se pedía que se asegure el máximo desarrollo potencial humano de los profesionales peruanos que iban a participar dentro de estas actividades. También se solicitaba una máxima transferencia tecnológica, ¿no?, hacia el Perú para que
pueda ser desarrollada de forma sostenida la energía nuclear aquí en el Perú, ¿no? Y también se pedía que se considere la máxima participación de la industria peruana, ¿no? El 25 de octubre de 1977, el gobierno peruano declara de interés y necesidad nacional la ejecución del Centro Nuclear de Investigaciones del Perú. Basado en este interés y necesidad, se destina los recursos financieros necesarios para poder realizar la construcción del Centro Nuclear de Investigación. En noviembre, el 5 de noviembre de ese mismo año, el IPEN y la CONERA suscriben el contrato para el estudio, diseño, equipamiento, suministro y asesoramiento del Centro Nuclear de Investigaciones del Perú, con el cual se da inicio pues al convenio de cooperación técnica entre ambos países para la construcción del centro nuclear, lo cual se inicia el 5 de febrero de 1980, ¿no? En esta fecha se pone la primera piedra y se cuenta con la participación de altas autoridades del gobierno peruano, así como también del gobierno argentino, ¿no? Y bueno, lo que vemos acá en la foto es el centro nuclear de Guarangal, donde este edificio alberga al reactor nuclear, ¿no? Lo que vemos acá al lado izquierdo es la planta de producción de radioisótopos, y lo que está al lado derecho es los laboratorios, ¿no? Los laboratorios secundarios del reactor RPI. Bueno, esta construcción en verdad demandó bastantes requerimientos, ¿no? Tuvo que ser realizada con los cuidados necesarios porque las precisiones que se requieren son muy altas. Por ejemplo, el edificio que contiene al reactor fue una obra ¿no? muy especial que consistió en realizar un encofrado deslizante. O sea, el encofrado de este edificio se hizo de forma continua, ¿no? Y el encofrado era móvil. O sea, se tuvo que hacer una estructura que permita, pues, ir variando el encofrado en la posición vertical, y el vaciado se hacía de forma continua sin detenerse, y eso duró varios días. Se trabajó de forma continua, día y noche. De la misma forma era necesario pues contar con los elementos combustibles. Para eso se firma un contrato con la compañía Nuke, que era una compañía alemana, ¿no? La cual es la encargada de la fabricación de los elementos combustibles. Los elementos combustibles que fabrica Nuke fueron hechos a base de óxido de uranio, con la molécula U3O8, y fueron del tipo MTR. MTR significa elementos combustibles que emplean placas como elementos combustibles, ¿ya? Bueno, la entrega de los elementos combustibles al Perú fue en octubre de 1984. Entonces, ya cuando las obras ya son concluidas, entonces se realiza la primera puesta a crítico del reactor RP10. El proceso termina el 30 de noviembre de 1988, y ese día a las 7:45 de la noche, el reactor RP10 llega al estado crítico por primera vez, ¿no? Y se mantiene pues en estado estable y de forma autosostenida. Bueno, este evento
significó pues la culminación y la realización también satisfactoria de todas las pruebas operativas, demostrando pues que en estas condiciones el reactor está operando en condiciones seguras. En esa oportunidad, la puesta a crítico se realizó, ¿no?, con la participación de profesionales del IPEN, profesionales de la CONEA y los profesionales de las empresas que participaron en los diferentes montajes de los diferentes sistemas y componentes del reactor. Entonces, el 30 de noviembre del 88 se llegó se alcanzó la primera criticidad del RPI. Bueno, ese mismo año y unos días después, el 19 de diciembre, ¿no?, se inaugura oficialmente el Centro Nuclear de Investigaciones del Perú. Luego, había que ponerle un nombre pues, al centro nuclear. Y el 3 de mayo de 1989 se le bautiza al centro nuclear con el nombre de Centro Nuclear Óscar Miró Quesada de la Guerra, conocido más como RACSO, en memoria y reconocimiento justamente a este señor, Óscar Miró Quesada de la Guerra, que fue pues un hombre multifacético. Trabajó bastante en divulgación científica. Sin ser científico, hizo una labor muy especial en ese campo. Bueno, y en honor a él es que se pone pues el nombre, se pone su nombre al centro nuclear, ¿no? Raxo justamente significa su nombre escrito al revés, ¿no? Él se llamaba Oscar, entonces Raxo es su nombre al revés, ¿no?, que era el seudónimo que él usaba para sus publicaciones, ¿no? Bueno, también es necesario mencionar al RP0. Si bien es cierto, el RPI es el reactor ícono que tenemos acá en el Perú, pero también tenemos que mencionarle al RP0, que fue el primer reactor que se instaló aquí en el Perú, ¿no? El RP0 es, bueno, como lo mencioné, el primer reactor instalado en el Perú y entró en funcionamiento el 20 de julio de 1978. O sea, en esta fecha, el RP0 alcanza también su primera criticidad, ¿no? Todavía que es muchos años antes que el RPY, ¿no? Entonces, ya había una cierta experiencia, ¿no?, en el manejo de reactores. Pero este reactor es un reactor pequeño, ¿no? La potencia que puede disipar el RP0 es de 1 watt. Y realmente sirve básicamente para investigación, básicamente. No tiene muchas opciones, por ejemplo, para la producción o activación, ¿no?, de materiales radiactivos. El RP0 inicialmente fue construido con combustibles nucleares tipo varillas, similares más o menos a los reactores Triga, ¿no? Pero en 1991 se decide cambiar estos combustibles, ¿no?, reemplazándolos por los combustibles tipo MTR, que son idénticos a los que usa el RPI, con la intención de que el RP0 sea pues un símil del RP10 y nos puedan servir, ¿no?, como un prototipo para las experiencias y mediciones que se puedan realizar ahí y que después puedan ser replicadas en el RP10, ¿no? Y bueno, el RP10 estuvo trabajando pues durante varios años, ¿no? Y el tema fue que los combustibles del RP0, perdón, los combustibles nucleares del RP10 se estaban acabando. Entonces así es como se inicia pues la segunda puesta en marcha o el renacimiento del RP10. Entonces acá les voy a hablar justamente de esta segunda etapa. La segunda etapa del RP10
Se inicia cuando se detecta pues que los combustibles estaban llegando a su fin. O sea, los combustibles de óxido de uranio fabricados por Nuclen ya se estaban agotando. Entonces era necesario adquirir una nueva carga de combustibles. Por esa razón, se inicia pues un proceso de adquisición de nuevos elementos combustibles. En un inicio se plantea, ¿no?, adquirir combustibles iguales a los del diseño original. O sea, estamos hablando que la propuesta inicial fue que se continúe con los óxidos de uranio. Pero también teníamos presente que actualmente, ¿no?, existen otros tipos de combustibles que pueden ser empleados, como el caso del silicuro de uranio, que tiene muchas bondades técnicas superiores a las que tiene el óxido de uranio. Bueno, finalmente se decide mantener las dos opciones, tanto la de óxido como la de silicuro, ¿no? Y se decide realizar las evaluaciones técnicas, económicas de ambos combustibles, y finalmente pues se tendría que decidir la mejor opción, ¿no? Para realizar ese trabajo, el Perú solicita la cooperación técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica, y conjuntamente con ellos se realiza pues esta evaluación. Se comienza el proceso con la realización de las especificaciones técnicas y la elaboración de los planos de diseño para ambas opciones, o sea, para ambos tipos de combustibles. En noviembre del 2012 se realiza una licitación internacional para la fabricación de los combustibles, en los cuales, como ya mencioné, ¿no?, se solicita que sean cotizados estas dos opciones, ¿no?, la de óxido y la de silicuro. Pero en marzo del 2013 se realiza la evaluación técnica de las propuestas alcanzadas por los postores, ¿no? O sea, todas aquellas empresas que tenían intención de participar en la fabricación de los elementos combustibles habían presentado ya sus propuestas, y esas propuestas fueron evaluadas técnicamente, ¿no? Para esta evaluación se forma un equipo técnico que estaba formado por profesionales del IPEN, profesionales del Organismo Internacional de Energía Atómica, y contó también con la participación de técnicos consultores especialistas en combustibles nucleares. Entonces, en esta evaluación técnica se elige, ¿no?, la opción de los combustibles a base de silicuro de uranio. Y también en esta evaluación técnica se depura aquellas empresas que no cumplían con los requisitos que se estaban exigiendo en las bases del concurso, ¿no? Luego de esta evaluación técnica, ya una vez que se decide que el combustible va a ser de silicuro de uranio, se realiza una evaluación, ¿no?, una evaluación económica, ¿no? Bueno, acá hay un error, ¿no? Evaluación, ¿no?, económica, ¿no? Luego se realiza la evaluación económica entre las empresas que habían superado pues la evaluación técnica. Y de esa evaluación resulta como ganadora la empresa INVAP de Argentina. En noviembre del 2015 se firma un contrato tripartito entre IPEN, INVAP y el OIEA para el suministro de los elementos combustibles de silicuro de uranio a ser empleados en el RP10. La fabricación de estos elementos combustibles se realiza en Buenos Aires, ¿no?, en las instalaciones ¿no?, de INVAP, y
se definieron varias etapas. En función a la definición de esas etapas, se hizo también una planificación para realizar inspecciones del proceso de fabricación, las cuales se inician el 29 de febrero de 2016 y se realizan paulatinamente, dependiendo los hitos alcanzados en el proceso de fabricación, se realizan pues 5 inspecciones al proceso de fabricación, iniciándose en febrero del 2016 y terminan en febrero del 2018. O sea, prácticamente el proceso de fabricación duró 2 años. Esta modificación en los elementos combustibles, lógicamente que iba a traer también consecuencias en la modificación operativa del reactor. Entonces, esto obligó a que se realice una evaluación integral de la seguridad del RPD. El resultado de esa evaluación dio origen a la versión actualizada del informe de análisis de seguridad, que consta de 20 capítulos, en los cuales se considera ya los elementos de siliciuro de uranio con sus características y las respectivas evaluaciones. De la misma forma, así como se realizó la evaluación, ¿no?, también se realizan los preparativos para la puesta en servicio del RPI, empleando estos elementos combustibles. Entonces, así es como se inicia pues el proceso para la segunda puesta en servicio del RPI. Esta puesta en servicio se realiza, ¿no?, de acuerdo a un plan que fue elaborado cuidadosamente. O sea, basados en el informe de análisis de seguridad, donde hay que mencionar también que aquí se define los límites y condiciones operativos del reactor con los nuevos elementos combustibles, ¿no? Entonces, en función a eso, se realiza un plan de puesta en servicio, el cual se elabora pues con muchos meses de anticipación y se consideran 4 etapas, 4 grandes etapas, ¿no? La etapa A son las pruebas preoperacionales que se realizan semanas antes de la puesta en servicio, o sea, varias semanas antes de iniciarse la puesta en servicio propiamente, se realizan pues las pruebas operacionales de los sistemas, equipos y componentes que forman parte de la instalación del reactor, ¿no? Y esta etapa culmina con la descarga del núcleo, en el cual se retiran los elementos gastados de óxido de uranio. Y en la etapa B se considera el ingreso de forma planificada, el ingreso de los nuevos elementos combustibles. En la etapa C se hacen las pruebas de verificación de la operación del reactor con estos nuevos elementos combustibles, evaluando los márgenes de seguridad y los criterios aplicados a la seguridad. Y en la etapa D ya son las pruebas en las cuales se va subiendo la potencia, se va incrementando la potencia de forma gradual hasta alcanzar la potencia de operación. ¿Okay? Entonces, bueno, la etapa A se culmina el 10 de septiembre, ¿no?, cuando los combustibles de óxido de uranio son retirados totalmente del núcleo. Y a partir del 11 de septiembre del 2019 se inicia el ingreso de los elementos combustibles de siliciuro de uranio. Este ingreso se realiza de acuerdo a una gestión que ya se había diseñado previamente,
en la cual, como comenté anteriormente, se toma en cuenta pues las condiciones limitantes de operación que tiene el reactor con estos nuevos elementos combustibles, así como también, ¿no?, la evaluación de los parámetros como de reactividad y etc., ¿no? Bueno, se alcanza el estado crítico del RP10 con estos elementos combustibles de siliciuro y uranio el 16 de septiembre del 2019 a las 10:31 de la noche. Entonces, bueno, este también fue un hito muy importante en el desarrollo de la tecnología nuclear aquí en el Perú, ¿no? Mencionando además que en esta oportunidad, esta puesta en servicio se realizó únicamente con personal del IPEN. No participaron personal de otras instituciones, ¿no? Fue un logro alcanzado básicamente con la participación de los profesionales peruanos. Bueno, en esos días, después de la puesta en servicio, se desarrollaron las evaluaciones correspondientes de seguridad de todos los parámetros nucleares asociados a la operación del reactor, ¿no? Aquí también es conveniente indicar que los valores que se obtuvieron experimentalmente, ¿no?, en estas evaluaciones tuvieron bastante aproximación con los valores que habíamos previsto nosotros en los cálculos realizados previamente. Y con esto pues se demuestra que el reactor cumple con todos los criterios de seguridad, ¿no?, pudiendo operar ya a mayor potencia. O sea, estas pruebas se hacen a potencias muy pequeñas, ¿no?, en el orden de los watts, 100 watts, 200 watts, ¿no? Entonces son potencias muy pequeñas en las cuales se hacen estas evaluaciones. Pero luego tenemos que pasar a la siguiente etapa, en la cual se realiza donde se realiza el incremento de forma gradual de la potencia térmica. Entonces, desde el 27 de septiembre, del 25 al 27 de septiembre, ¿no?, se realiza esta actividad, la cual se comienza con una potencia térmica de 500 kilowatts, ¿no?, y se va incrementando paulatinamente, ¿no?, en operaciones largas. O sea, cada punto fue una operación más o menos de 4 a 6 horas, ¿no?, para poder hacer pues las evaluaciones correspondientes del comportamiento térmico del reactor. Entonces hubo una evolución, alcanzándose la potencia de operación prevista para estos elementos combustibles con la configuración propuesta, ¿no?, alcanzándose la potencia de 6 megawatts el 27 de septiembre del 2019 a las 2 de la tarde, 2:09 de la tarde. Entonces, se alcanza 6 megawatts, que es la potencia de operación prevista para la configuración del núcleo actual. Y para hacer las evaluaciones correspondientes, se mantiene el reactor en operación durante 22 horas. Entonces, aquí se realizan todas las evaluaciones correspondientes a la parte termohidráulica del reactor, ¿no? Entonces, vean, ha operado desde el 25 de septiembre hasta al día siguiente, el 28 de septiembre. Entonces, fueron más de 3 días de operación continua del reactor, ¿no? Y bueno, al demostrarse o al comprobarse que los parámetros de seguridad cumplían con los criterios establecidos, entonces se da por culminada esta etapa, ¿no? Y así es como el reactor llega otra vez a estar operativo
de forma, o sea, con las capacidades necesarias para poder continuar dando el servicio al país. Entonces, con esto terminaríamos esta parte que es la parte histórica, y ahora voy a hacerles una presentación muy breve y muy rápida del reactor nuclear RP10. Bueno, el reactor nuclear RP10 es un reactor, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene el nombre? El nombre, el RP10, ¿qué significa? Es reactor peruano de 10 megawatts. O sea, el reactor nuclear está diseñado para poder operar a una potencia, ¿no?, hasta de 10 megawatts. De ahí que viene el nombre reactor peruano de 10 megawatts. En el caso del RP0, es reactor peruano de 0 megawatts. O sea, es claro, si tratamos de expresar un watt en megawatt, sería 0, ¿no? Entonces, por eso que el RP0 tiene ese nombre, ¿ya? Bueno, el RP10 emplea elementos combustibles tipo MTR, ¿no?, que son elementos combustibles que contienen placas combustibles que forman la estructura del elemento combustible. El enriquecimiento que se usa es del 20% en uranio 235. Es de tipo tanque abierto. Usa agua desmineralizada como refrigerante, y el mismo agua también lo usa como moderador neutrónico. O sea, es un solo circuito que hace las veces de refrigeración y también de moderación neutrónica. Y emplea grafito y berilio como reflectores, ¿no? Y como elementos absorbedores para controlar la reactividad, tenemos barras de control que están construidas de una aleación de plata, indio y cadmio. Bueno, en esta tabla se muestra acá. Sí, perdón. Hola, ¿me escuchan? Creo que solo fue un descuido de micrófono, ingeniero. Puede proseguir. Ya, ok, gracias. Ya, bueno, les comentaba que en esta tabla se está mostrando básicamente los mismos diseños, los mismos parámetros de los que estaba comentando, ¿no? Y como les comenté, el Centro Nuclear de Investigaciones está ubicado en las Pampas de Guarangal, donde acá mostramos un layout de forma esquemática, donde vemos que el edificio que está aquí al medio es el RP10, aquí está el reactor, ¿no? Al lado derecho tenemos el edificio de los laboratorios secundarios, y al lado izquierdo está la planta de producción de Revisor. Haciendo ya una aproximación, ¿no? Acá tenemos el edificio del reactor nuclear, ¿no?, donde en la parte central se encuentra el núcleo del reactor. El núcleo del reactor está sumergido dentro de un tanque principal de 11 metros de altura, totalmente cubierto de agua, ¿no?, y que tiene unido a él una pileta auxiliar, que sirve también para algunas maniobras, ¿no?, relacionadas a la gestión que se puede hacer tanto de los combustibles como de los materiales que se irradian en el reactor, ¿no? Hay un canal que une tanto el tanque principal como la pileta auxiliar, y también tenemos acá un tanque de reserva, donde se tiene previsto el almacenamiento de agua para que pueda ser después suministrado según los requerimientos, ¿no?, al tanque o al sistema de refrigeración en general, ¿no?
Tenemos una celda caliente que nos permite realizar las maniobras con aquellos radioisótopos que han sido retirados del reactor y que se requiere hacer pues algún tratamiento previo antes de enviarlo a producción. Bueno, está en la sala de los intercambiadores, ¿no? Tenemos un puente grúa en la parte superior y bueno, todo eso está contenido pues en el edificio de reactor. Hacia un lado se encuentran los laboratorios auxiliares y hacia el otro se encuentra la planta de producción de radioisótopos, ¿ya? Bueno, el edificio secundario también se encuentra acá en la parte posterior. Y si hacemos una aproximación, pues vamos a ver que aquí tenemos los elementos combustibles, los elementos que constituyen en general el núcleo del reactor. Tenemos las barras de control. Bueno, las barras de control normalmente están insertadas dentro del elemento de control por un tema de visualización, es que se muestra extraída, ¿no? También tenemos la grilla acá, que es la que va a soportar a todos los elementos que forman parte del núcleo, incluidos los elementos combustibles, los reactores, las cajas de irradiación. Hay una mesa soporte, hay unas clapetas, ¿no? Que sirven para la convección natural, ¿no? Y tenemos el difusor, ¿no? Que es por el lugar por donde retorna el agua después de haber pasado por todo el sistema de refrigeración. Y todo eso, bueno, dentro del tanque principal, ¿no? Bueno, acá vamos a tratar de hacer una forma esquemática. Tenemos acá la grilla. Encima de la grilla están ubicados todos los elementos combustibles, ¿no? Los elementos reflectores y las cajas de irradiación. O sea, todos aquellos elementos que forman parte del núcleo están montados sobre esta grilla. Y los elementos que usamos, ¿no? Son, bueno, el elemento combustible de control, que tiene esta parte alargada, que es el lugar por donde se va a desplazar la barra de control, que está, cuando el reactor está apagado, están insertados junto con las placas combustibles. Cuando está en operación, se retiran, ¿no? Tenemos el elemento combustible normal, ¿no? Tenemos el elemento reflector de berilio, el elemento reflector de grafito y las cajas de irradiación, ¿no? Básicamente estos son los elementos que están presentes en la configuración del núcleo del reactor. Adicionalmente a ello, tenemos las barras de control, que como les comenté, están incluidas de plata, indio, cadmio en la zona absorbedora. Finalmente tenemos el sistema de refrigeración, donde de color azul se ve el sistema primario y en el de color rojo se ve el sistema secundario, ¿no? De refrigeración de calor. Esto funciona de tal forma de que el sistema primario extrae el calor del núcleo, ¿no? El refrigerante es impulsado por un sistema de bombas hacia unos intercambiadores de calor donde el calor es transferido al sistema secundario y el refrigerante ya en condiciones frías retorna otra vez al tanque principal, ¿no? Y se va estableciendo este circuito. Mientras que al otro lado tenemos acá la extracción del calor a través de los intercambiadores, que es recibido por el sistema secundario, ¿no? El refrigerante es transportado por un sistema de bombeo hacia las torres de enfriamiento, donde disipa el calor hacia el medio ambiente, y el agua ya fría retorna otra vez para ser bombeada y otra vez impulsada hacia los intercambiadores, y se establece también un circuito en este sistema, ¿no? Tenemos el sistema de ventilación, que está formado por 4 equipos, ¿no? Que son los encargados de la inyección del aire, de la extracción del aire, ¿no?
del sistema de homogeneización y control de la presión y de la humedad internamente, ¿no? Y también tenemos un equipo en la parte superior para evitar justamente la condensación del agua por evaporación, ¿no? Que se produce bueno, tanto en la pileta, en el tanque principal como en la pileta auxiliar. Bueno, con esto termino mi exposición, ¿no? Agradeciéndoles una vez más la confianza en mi persona y en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Realmente ha sido un honor haber participado en esta exposición y sinceramente espero pues que haya cumplido con las expectativas del caso. Les estoy dejando acá mi correo electrónico en caso que quieran pues hacer alguna consulta o algún comentario adicional, ¿no? Bueno, agradecerles a todos su participación y estaría dispuesto a escuchar algunos comentarios o preguntas que crean convenientes. Excelente ponencia, ingeniero. Bueno, como nos decía el ingeniero, nos está dejando su correo electrónico para poder hacerle llegar nuestras dudas o preguntas. Muchas gracias, Bueno, sí. ingeniero, por su participación. Esperemos Buenos días. tenerlo nuevamente. Perdón. Sí, tengo una consulta. Buenos días. Unas consultas sobre qué se hace con los desechos nucleares. ¿Hay alguna norma? Ingeniero, no sé si escuchó la pregunta. Sí, ¿me escuchan? Hola. Ahora sí lo escuchamos, ingeniero. Sí, por un instante se perdió el audio. No escuché, creo que había alguna pregunta. Bueno, nos decían qué se hace con los desechos y con los residuos que quedan. Ya, la gestión de residuos realmente es un reto muy grande, ¿no? Cuando hicimos el cambio de combustible, ¿no? Nosotros hicimos uso del convenio que tenemos con Estados Unidos y los combustibles gastados fueron remitidos a Estados Unidos. Se hizo una repatriación de los elementos gastados. Entonces, eso nos ayudó bastante en el tema de la gestión de combustibles. Para estos nuevos elementos combustibles, ¿no? Bueno, es el reto que vamos a tener también para hacer la gestión de estos combustibles gastados, ¿no? Bueno, o sea, tenemos dos opciones, ¿no? Para estos nuevos elementos que están actualmente en uso. Cuando ya sean desechados, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer o una gestión de elementos combustibles gastados, que vamos a tener que realizarla nosotros, o también la otra opción sería hacer las gestiones como se hizo la vez pasada y remitir estos combustibles a Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que actualmente tenemos nosotros convenios internacionales que los materiales nucleares gastados, ¿no? Tienen que ser repatriados al lugar de origen, ¿no? Entonces, mientras persista eso, entonces los combustibles que tenemos nosotros van a tener que ser repatriados a Estados Unidos. Salvo que, bueno, se presenten pues condiciones políticas, ¿no? De acá a unos años. Y también nosotros tenemos previsto que tenemos que prepararnos para hacer una gestión de combustibles gastados.
Muchas gracias, ingeniero. Bueno, como nos dice el ingeniero, nos deja ahí su correo para las personas que aún tengan dudas. Muchas gracias por su participación, ingeniero.